El escritor peruano Luis Francisco Palomino, quien nos sorprendiera gratamente a todos allá por el 2019 con la aparición de su primer libro de cuentos, Nadie nos extrañará, reaparece con este estupendo y bien afiatado conjunto de relatos titulado Huaraca, publicado por Literatura Random House. Justamente sobre este libro, que no es una mera conjunción de relatos, sino que es un libro orgánico, conversé con Luis Francisco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes gentilmente nos cedieron un espacio para dicho encuentro. La librería El Virrey la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi en Miraflores y por supuesto seguirla en sus redes. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Luis Francisco Palomino, aquí en Letra Capital. Hola Luis Francisco, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por darnos este momento para conversar sobre un nuevo libro tuyo, en este caso el conjunto de relatos Huaraca, que ha sido publicado por Literatura Random House. Una portada además muy bonita y muy simbólica por el tema de los cuentos. Quisiera empezar por algo que para mí es una curiosidad que tiene que ver con el origen de los libros, cómo se van gestando, ¿no? Y claro, yo tenía entendido que tú ya vivías en España desde hace varios años y que ya habías publicado un libro, creo que es antes de irte a España, ¿verdad? Entonces, me imagino que este libro lo escribes allá, pero es un libro peruano en el sentido de la temática, de los lugares, los personajes. Quería preguntarte un poco en qué medida la lejanía es un motivo para que toques estos temas. Sí. Hola Carlos, gracias por invitarme. Es un proyecto que nació en realidad más o menos en el 2019, cuando yo todavía estaba en el Perú. O sea, tenía la intención de publicar otro libro de cuentos, aparte de Nadie nos extrañará, porque, no sé, siempre estoy como pensando en lo siguiente. Entonces, cuando terminé ese, ya estaba pensando en los próximos cuentos. Ya tenía algunos. Entonces, cuando llegué a España, quise desarrollar este proyecto nuevo y comenzaron a aparecer, digamos, o no aparecer, ¿no? Sino más bien que retomé los cuentos que había escrito en Lima. Y sí, o sea, tuve como una especie de crisis de identidad, no porque no supiera quién soy, sino porque comencé a descubrir nuevos aspectos quizás que eran interesantes para mí, ¿no? Como podrían ser los familiares, raíces, ¿no? Lugares de origen, digamos, también la distancia te hace valorar aquello pues que antes tenías bastante, o sea, tenías cerca y que podías como indagar, ¿no? En tu historia y en tu cultura. Y digamos, mi encuentro con esto, ¿no? Digamos, con este pasado muy reciente que era el Perú, ¿no? Digamos, para un migrante, un peruano en España era la biblioteca. Entonces, a través de lecturas trataba de conectar otra vez, bueno, no conectar porque jamás me sentí desconectado, o sea, yo siempre he estado habitando España, pero mentalmente siempre me he sentido también en el Perú, ¿no? Entonces, digamos, no sé, leyendo a Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? O a otros cronistas, leyendo a... buscando a un Inca es de Portocarrero. Creo que sí. No, es de Flores Galindo, ¿no? O sea, de Alberto claro, Flores Galindo, leyendo claro. a Flores Galindo. Y así, o sea, otros textos de ciencias sociales y, digamos, peruanos, pues que me hicieron, me dieron, digamos, también un fondo, digamos, teórico para los temas que de pronto me surgieron, ¿no? O sea, el tema de la sociedad limeña o peruana y otras cosas.
Entonces nada, o sea, espontáneamente, pues muy naturalmente comencé a escribir sobre estas cuestiones muy locales, muy identitarias, y además pues también se nota que los personajes mismos están también como fragmentados, ¿no? Como que no se- hay unas transiciones, ¿no? Como que no saben muy bien exactamente qué son, pero digamos, sus personalidades se van definiendo, ¿no? Digamos, creo que en todas las historias se pone en conflicto quién soy, ¿no? Ujú, Y eso creo que pues también me estaba pasando a mí y, claro. y naturalmente lo abordé en estos cuentos de Huaraca. Ajá. O sea, porque unas cosas que me gusta del libro es que es un libro que es orgánico en el sentido de que no es una mera reunión de relatos, sino Ujú. que justamente de alguna manera están interconectados, ¿no? Por Exacto. esta idea de la identidad, eh, de personajes en escenarios complicados, en fin, que ya te preguntaré sobre eso, pero eh, tú hablabas justamente de que tenías la idea del proyecto antes de viajar, Mm, lo que me iba a pensar que, digamos que tu proceso es así, es decir, tú buscas que un libro de relatos sea orgánico. mm. Sí, o sea, el anterior libro de Ujú, cuentos, que fue el primero, eh, digamos que en algún punto pues intenté conectar o ¿no? buscar un hilo transversal para todas las historias. ujú, Pero fue muy espontáneo, o sea, no, digamos, no fue planificado, ¿no? Digamos, ya dentro del proceso de edición se fueron descartando historias y quedaron las que podían reunirse más compactamente. ujú, En cambio en este no, esto ya fue mucho más deliberado, o sea, pensé como tú dices muy bien, ¿no? O sea, en una unidad, ¿no? Incluso la portada te da una idea de ese conjunto, ¿no? O sea, ujú, y de historias interconectadas por los cables, ¿no? De la luz de los postes de las calles, del ujú, alumbrado. Porque sí, pues quería que todo al final se mezclara de alguna manera, porque también eso es Lima, ¿no? O sea, Lima es una ciudad en la que no puedes vivir completamente apartado de todo, ¿no? O sea, por más que vivas en una zona muy pudiente, ujú, te vas a encontrar con personas que pues no pertenecen para ti a tu sector, ¿no? Y lo mismo, o sea, si no vives en esos lugares, pues siempre puedes ir a espacios de socialización en los cuales pues te puedes encontrar con otro tipo de gente. Al final para mí toda la gente es la misma, no simplemente que estamos claro, hablando de un tema de estratificación, ¿no? Social o económico, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, esa era la intención y creo que a partir de ahora, bueno, digamos, a partir de ese momento de pensar el libro como una unidad, ujú, sí estoy pensando, o sea, siempre en los cuentos como en proyectos temáticos, ¿no? O sea, es como, en este caso, pues fue abordar la identidad peruana ujú. a través de Lima y sus historias. Y, por ejemplo, pues ahora también tengo otro proyecto en el cual pues, me gustaría abordar el tema de la migración o, digamos, la comunicación Ujú. entre Perú y España, ¿no? A través de historias de migrantes. Ah, qué genial. Em, Otra cosa que me parece interesantísima y que creo que Sumalabia la dice en la contra, Mm, que tiene que ver con, o por lo menos yo lo vi así, ya tú me corregirás si es una lectura avesada mía, pero que los personajes son personajes sobrevivientes de alguna manera, ¿no? Sobrevivientes a un contexto, a unas problemáticas, ¿no? Y que claro, están en busca de su propia identidad, ¿no? mm, Pero en un contexto complicado, ujú. Sí, ¿sí? puede ser realmente. O sea, a mí lo que más me llama la atención de la lectura, y creo que es lo que aparece en la contraportada, Ujú, en el texto, es cómo la vida se impone crudamente. O sea, ya no es una imposición, digamos, idílica, ¿no? No es una cuestión de la belleza ujú, digamos, no es una imagen estéticamente admirable, pero claro, igual acaba imponiéndose, digamos, un poco a empujones, ¿no? claro. Como acaba también un cuento de libros, o sea, es como Ujú, buscar la manera de salir adelante y eso, o sea, ujú. enfrentarte a los obstáculos, y creo que eso es muy Muy peruano, peruano, porque claro. creo que tenemos maneras de resolver los conflictos que para otros lo considerarían como salvajadas, Ujú, pero, o cosas graciosas, ¿no? Pero es ujú, como hay mucho ingenio
y hay muchas precariedad también, pero digamos, al final pues hay una pulsión vital de no me voy a rendir, voy a seguir a pesar de todas las adversidades, ¿no? Y pues creo que eso también es parte del problema de la informalidad en el Perú, porque, o sea, como sea, queremos seguir avanzando, ¿no? Claro. Si lo pienso, por ejemplo, en el transporte público, eh, digamos, en el Perú algo que me gusta mucho es que hay mucho lugar o hay mucha laxitud, digamos, en el control de la libertad de lo, digamos, que tú puedes hacer lo que tú quieras muchas veces, ¿no? O sea, Ujú. si estás sin dinero, puedes montar un negocio de venta de comidas en la puerta de tu casa y no te lo van a fiscalizar necesariamente, ¿no? En España, por ejemplo, eso es imposible. Claro. Si quieres tomar la calle para vender alguna cuestión, ya está, vas allí y lo haces y lo mismo que pasa en el libro, ¿no? O sea, y tomas Claro. ahí un espacio y pones tu puesto de venta ambulante. En el sistema de transporte público, o sea, en los microbuses, el otro día estaba volviendo a mi casa y el conductor había, o sea, a ver, tenía todo el tablero destartalado, destrozado, con Ujú. huecos, parecía un sapo y un juego de sapo. Y en la parte de arriba tenía un parlante gigante, o sea, así como de polla incrustado. Yo decía, claro, esto es muy loco, me había olvidado esto, ¿no? Y en el parabrisas tenía pegado como que ciudad y abajo decía hospital, ¿no? Yo decía, claro, qué sincero, o sea, como que te está llevando directamente, no te lo está ofreciendo. Claro. Bueno, y sí, o sea, estas cuestiones, sí. Sí, un amigo español, escritor español, me decía que cuando él venía a Lima o vino las primeras veces, se sorprendía por eso, ¿no? Porque esta realidad nuestra, a él le sonaba a literatura fantástica, ¿no? Claro, totalmente, sí. Es fantástica y además es muy kitsch. O Ujú. sea, sí. Bueno, y hablando un poco más del libro específicamente, una de las cosas que me llamó la atención, que me gustaron, es que en los relatos, en la mayoría, en varios por lo menos que recuerdo, eh, hay como una línea, digamos, argumental, pero en realidad hay otra que va a la par y que nos damos cuenta después. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, hay un cuento, Yo soy malo para los títulos, eh, en los que el narrador, que es un niño, cuenta un poco la relación con el papá y la La Liga de necesidad, Campeones, sí, ¿no? y la necesidad de una pelota, Pelotas, sí. ¿no? Y entonces, claro, el argumento nos va llevando a la relación con el padre, al tema de él en el colegio, con esta cuestión de ser visible, Ujú. ¿no? Pero para mí me fue mucho más fuerte el tema de la ausencia de la madre, Claro, ¿no? sí. Que está en todo el relato en realidad, no es que aparezca solo al final, Mm, está en todo el relato, solamente que al final explota, ¿no? De alguna manera, digo, sin sí. espolear. Sí, bueno, claro, es una ausencia, pero también es una presencia fantasmal, ¿no? O sea, es Exacto. como si la madre, pues al final no hubiera acabado de irse de la casa. Ujú. Y sí, o sea, digamos, a mí me gusta mucho al escribir hacerlo como si fuera capas, ¿no? O sea, ya sea del lenguaje, Ujú. ya sea pues de los personajes o de las mismas tramas, o sea, es como, eh, digamos, trato de tener por lo menos tres unidades de significado, ¿no? O sea, lo aparente, lo superficial, Ujú. digamos, ya lo que es un poco más, eh, ¿cómo lo podría decir? No es subjetivo, pero sí es como un poco más hondo, ¿no? Digamos, Ujú. ya ahí como hay una cuestión mucho más profunda sobre el significado del relato, digamos, Ujú. algo que podría ser algo incluso simbólico, Ujú. ¿no? Y luego pues está la intertextualidad, ¿no? O sea, siempre me gusta, o sea, espero que los cuentos dialoguen también con otros y también entre ellos. Y en Ujú. el caso pues del chiquito con la pelota, Mauricio y su padre. Claro, es una historia de orfandad, ¿no? O sea, es una historia de orfandad de los dos, o sea, porque al final el padre también es un niño, o sea, y eso Ujú. pues se revela en la parte final, ¿no? O sea, al final Claro. los hombres, lamentablemente, pues por una cuestión cultural, eh, porque las mujeres han asumido muchísimo las responsabilidades de casa, Ujú. no hemos crecido, no hemos, o, digamos, nos cuesta mucho más madurar lo suficiente como para Ujú. asumir ciertas tareas, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa
con este par, ¿no? O sea, el padre está pues educando a su hijo de una manera, digamos, muy tradicionalmente, digamos, la del macho, ¿no? La de camina sacando pecho, ¿no? Claro. Pero también, o sea, hay una cuestión de desgracia en la misma, en el mismo entorno. O sea, también se ven muchos hombres perdidos. O sea, también es parte de eso Claro. del fondo de la historia, ¿no? O sea, vemos a un hombre borracho tirado en las calles, luego vemos a otro loco que está como con su botella de licor y su costalillo, ¿no? Caminando por ahí por la empresa del agua, Sedapal. Y eso, claro, yo lo he visto, o sea, porque eso es San Juan de Miraflores, o sea, digamos, es un entorno pues que a veces puede ser impactante por la crudeza digamos, la situación de las personas que merodean por allí. Sí, y claro, es eso. Ujú. Em, sí, es verdad. También hay muchas cosas simbólicas que también hay en el libro, ¿no? El primer cuento, por ejemplo, con esta chica y el apellido y todo lo que puede representar ella respecto a un país como el nuestro, ¿no? Em, pero quería también preguntarte sobre otro cuento que también me hizo pensar mucho, que es eh, en el que el narrador se hace amigo, es un joven experto en informática y se hace amigo de un doctor, El ¿no? doctor Doctor Roca Roca, y los sí. Sims, Sí. claro. Y, y ahí me pareció interesante, por lo menos desde mi lectura, ¿no? Ya tú me corregirás si es una lectura muy avesada mía, pero Estás avesado estoy avesado hoy día. esta mañana. Eh, Me pareció genial porque, claro, por un lado está la historia de este tipo, de este médico adinerado, pero que sin embargo tiene una doble vida, ¿no? Que es esta de robar cosas en los centros comerciales, ¿no? Pero también una doble vida en el sentido de engañar a la mujer, a la esposa, ¿no? Eh, y claro, de alguna manera se sobrepone porque asume la idea del conchudo en el sentido de si yo voy conchudo no van a saber lo que estoy haciendo, ¿no? Y claro, aparentemente el narrador es lo opuesto, es la cara opuesta de esa relación. Sin embargo, el final nos revela que no es tan así, ¿no? Sí. No quiero decir el final, que es para mí genial el final, pero si lo digo ya creo que spoileo mucho, pero tiene que ver con eso, ¿no? Como tú decías al inicio, con encontrar nuestra propia identidad también es a veces reconocer ciertas cosas oscuras de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, digamos, así como en la Liga de Campeones, en este cuento que se llama Pista no de intérprete desconocido, trata sobre la educación. O sea, también hay una educación masculina pues que Claro. es aviesa, digamos, ¿no? O sea, es como... Claro, porque no es del papá a hijo como en el otro no. cuento, sino una cuestión más de género, digamos, ¿no? Masculino, ¿no? Masculina, claro. Yo te adopto como un hijo. Tal ¿no? cual, aprende a ser de hombre con las mujeres, ¿no? Es como, sí, o sea, hacer incluso una tipología del cuerpo femenino, ¿no? O sea, a través de esta símil con las carnes, ¿no? O sea, esto es como un baby beef, Claro, ¿no? chuletita, que es la chica. ¿no? Este es un lomazo, ¿no? Entonces es como, o sea, aprender a mirar, ¿no? O sea, también es como... claro, o sea, identificarnos, o sea, porque al final creo que a todos en Lima nos ha pasado que, o sea, que pues hemos sido, digamos, adiestrados o amaestrados en la observación de esta manera ciertamente grotesca, ¿no? Y claro, pues eso repercute en la mirada ingenua de los Sims, ¿no? Que es un personaje pues mucho más joven, que recién está entrando recién acaba de canjear su DNI, Ajá. Claro, tiene aprende a manejar recién. Claro, aprende a manejar recién, o sea, es como, es muy ingenuo, o sea, le gusta mucho la computadora, además que juega a los Sims, ¿no? Que es esta realidad fantasiosa de construir tu casa, pero pues donde realmente nunca estás protegido porque allí, pues, o sea, nunca te va a pasar nada, ¿no? O sea, digamos, también está construyéndose él mismo como una representación de lo deseable, pero claro, en cambio el doctor Roca pues es un hombre ya mayor, como tú dices, ¿no? O sea, que tiene la vida resuelta, tiene una familia, una profesión que le genera bastantes ingresos,
Y es un aventurero absoluto, o sea, es una persona pues a la que le gusta ponerse continuamente en situaciones de riesgo. Eh, y sí, o sea, adopta a los Sims, digamos, como su... en Star Wars hay un nombre. Sí, yo justo pensé en eso, pero se me dio el nombre, Claro, claro. ¿no? Es como su... Sí. Ujú. Sí, Sí, su discípulo, su aprendiz, claro, su ¿no? discípulo, su Claro. aprendiz, claro. Bueno, y además también lo utiliza, ¿no? Porque, digamos, los Sims es como su justificación para poder estar gozando de su libre albedrío, ¿no? Y además, pues, acceder también a un nuevo espacio de mujeres que son las universitarias, ¿no? Como Chuletita. Claro. Y sí, claro, o sea, es eso, o sea, va de digamos, tam- como tú decías, ¿no? O sea, el libro no solamente cuenta pues historias en sí mismas, ¿no? Sino también hay una puesta sobre la mesa de temas que considero que son importantes o que son actuales, ¿no? En este caso pues hay una cuestión eh, de cómo ha sido la educación, digamos, sexual o masculina, ¿no? Del hombre peruano en los últimos 50 años posiblemente, ¿no? Ujú, claro. Y sí. Claro, y es donde se cimenta el machismo, y, en fin, claro, es muy Claro, interesante. tú lo has nombrado como es, ¿no? Ujú, Sí, claro, es una cuestión machista. Sí. sí. Eh, Después otra cosa, otra curiosidad que tenía era, claro, este es tu segundo libro de cuentos, eh, y claro, siempre está la pregunta, eh, que a veces me parece innecesaria, pero a veces no tanto, si estás buscando en algún momento hacer una novela, ¿no? Y te lo digo específicamente porque, claro, hay un relato que sí, como que se expande un poco, ¿no? Sí, Y me hizo pensar en eso, ¿no? En que quizás más adelante estás pensando ya, proyectándote en la novela. sí, 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 definitivamente. O sea, yo ya tengo una novela, de hecho, que iba a recibir los estímulos económicos del Ministerio de Cultura en el 2019, Ujú, pero bueno, pues por temas administrativos no, o sea, me quitaron el financiamiento, que se llama El Triángulo de Abajo. Bueno, y la novela la tengo ahí, o sea, digamos, está en un cajón esperando su momento. ajá, De hecho, o ujú, sea, pensaba como retomarla ahora, ¿no? Editar. A mí me gusta mucho dejar espacio entre haber terminado de escribir y corregir ya para la publicación, porque creo que el texto también madura cuando está lejos de ti. Y tú claro, también, ¿no? O sea, sí. entonces ya pues tienes una mirada mucho más, más crítica, sí, más Claro, crítica. haces una distancia, ¿no? Con el texto una Ujú. vez que lo dejas un tiempo reposar, digamos, Ujú. ¿no? Ahora estoy pensando mucho como que en el tiempo, ¿no? O sea, como el Ujú, tiempo en cuestiones como paralelas, ¿no? Entonces, claro, uno va a una velocidad y el texto va a otra, ¿no? Entonces, pues, lo importante es que coincidan en algún punto, o sea, y en la vida en general en diversas situaciones, ¿no? Entonces, sí, tengo ahí esa novela y tengo otra que está en desarrollo, que es una novela política, ujú. muy peruana, pero también peruana con, digamos, con relaciones internacionales. Sí, es muy divertida. Y nada, estoy ahora pues mismo trabajándola, o sea, me he propuesto terminarla mientras esté aquí en Lima. O sea, tengo un mes para ya Dale los últimos cerrarla, toques, claro. sí, sí, sí. O sea, y creo que te refieres al cuento de Cero Papeletas, ¿no? O al de Sí. Gusanos probablemente, o sea, son dos relatos, claro, que, o sea, comenzaron siendo mucho más cortos, Ujú, pero que sí se expandieron y, claro, al final pues el novelista creo que tiene la necesidad de explicar más de lo que a veces incluso es necesario, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, digamos, creo que fue este escritor español, el de Mortal y Rosa, Paco Umbral, el ujú. que dijo que o sea, la poesía es decir mucho con Ah, poco, claro, un poco, sí. ¿no? Creo que es la cuestión, creo que es como que la narrativa es el arte como que de decir, digamos, una cuestión justa, ¿no? De decir como lo mismo, o sea, digamos, la misma cantidad de palabras te transmite la misma cantidad de información, ¿no? Pero claro, yo pienso que la novela, o sea, sobre todo ahora, pues, ¿no? Que
prefiere mucho más que si las novelas voluminosas porque uno cree pues que tienen más valor, porque tienen más palabras, porque tienen más páginas, porque incluso pues ya como una cuestión industrial, ¿no? De como bien de mercado, o sea, pesa más que un librito de cuentos, o sea, se piensa que es mejor, pero o sea, para mí, o sea, el arte del cuento, si te lo tomas muy en serio, o sea, está mucho más emparentado con la poesía, ¿no? Y para mí la poesía es el arte mayor de la literatura. O sea, la novela está muy bien, o sea, los narradores están muy bien, pero, digamos, para mí, pues, el gran talento, ¿no? Más allá de estructurar historias, que también lo podría hacer un guionista, y además que es algo fantástico y yo lo valoro mucho, pues para mí el gran talento envidiable es la poesía, o sea, es la capacidad de escribir poesía. Claro, y el cuento se asemeja de alguna manera a la poesía, claro, porque digamos el cuento tiene que ser perfecto en el sentido de que no le puede sobrar nada, ¿no? En una novela digamos que puede sobrarle cosas porque digamos se permiten, ¿no? Claro, o sea, el cuento es la imperfección, perdón, el cuento es digamos, una perfección o el intento de alguna perfección, ¿no? En cambio, pues la narrativa o la novela ya, perdón, la novela pues ya es una cuestión de, como tú dices, ¿no? O sea, sí, o sea, puedes dejarla sin pulir, igual va a brillar, ¿no? Si la historia es buena y si está contado, qué sé yo, con un ritmo estupendo, ¿no? Y atrapa. Eso, o sea, a ver, la novela te puede atrapar, ¿no? Entonces ya ahí pues entras en la historia, ¿no? Pero en cambio creo que el cuento te da, o sea, un buen cuento te da algo un poco más de belleza, ¿no? Que también, o estética, ¿no? O sea, está más, por eso, más cercana a la poesía. Sí. Pero bueno, quizás por eso en este momento pues me he sentido mucho más, o sea, en general, ¿no? En los últimos años he trabajado mucho más el cuento porque lo que he querido desarrollar también es o sea, ha sido como un taller para mí, ¿no? Para aprender cosas de escritor. Y porque, o sea, creo que al final todos somos capaces de contar historias. O sea, como me dijo un amigo al que aprecio mucho, que se llama Harold Wilson, me dijo, no es lo que cuentas, es como lo cuentas, ¿no? Y es una máxima que creo que todos deberíamos recordar, ¿no? Entonces, ya pues con habiendo pasado este taller que me impuse del relato, me siento mucho más preparado para la novela, que es mucho más prosaica, pienso, ¿no? Obviamente hay excepciones, o sea, hay escritores que son maravillosos y que tienen una prosa poética ejemplar, pero sí, nada, ya pues supongo que cuando publique las novelas recibiré me recordarán estas palabras y me criticarán y me despedazarán por pretencioso. No, no creo, pero bueno, igual estaremos atentos. Estaremos atentos, claro. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ti, Carlos. Y nada, amigos, el libro ya está en librerías, así que se los recomiendo mucho.